retos, rápidamente. Bueno, el tema de los retos os comentaba anteriormente que es un resultado de una reflexión de la Comisión de Convivencia y un poco el planteamiento era dar una sentada de lo que ya está constituido, aquellas cuestiones emergentes que de alguna otra manera pueden o ya están influyendo, afectando al tema de la convivencia. Dentro de la convivencia, de una perspectiva sociológica que yo creo que Javi la has marcado muy bien, dentro de esa dimensión multifactorial compleja, ¿vale? Que debemos considerar, y los problemas muchas veces de las categorías y de los términos que tenemos, que a veces yo creo que se ven desbordados por las nuevas realidades. En todo caso, en este trabajo de reflexión, que yo os digo es una especie de, como se dice, work in progress, esto es la cristalización de un proceso reflexivo que es continuo, al final lo giramos en torno a estos 6 puntos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la desigualdad generacional y el tema del edadismo, fundamentalmente con todos aquellos aspectos vinculados con la gerontofobia, ¿vale? Hacia las personas mayores. Bueno, pues verdad, discursos de odio y la convivencia, que evidentemente no os voy a volver a soltar esta especie de speech que os acabo de lanzar. El tema de las brechas digitales, pero en clave de inclusividad y ciudadanía. Y dentro de aquí entraríamos qué pasa con la administración, que se está convirtiéndose en un elemento que está creando nuevas barreras a un sector no pequeño de las personas que quieren utilizar sus servicios. Es decir, cómo la administración en el ámbito está siendo más un problema que un facilitador. El tema del precariado como una nueva cuestión social súper importante. La diversidad cultural, que en cierta medida yo creo que lo ha abordado Javier también perfecto. Y luego una reflexión del tema del espacio como una dimensión que muchas veces yo creo que nos olvidamos con el tema de la convivencia y creo que lo tenemos que recuperar. Y que en realidad tampoco sea nada original, porque sería recuperar una tradición que arranca la escuela de Chicago desde los años 20, ¿vale? Y además también unas claves muy parecidas, ¿no? El tema de la migración, el tema de los grandes movimientos migratorios, y en el fondo es, oye, ¿por qué no pensamos también en clave del espacio? Y en cierta manera, lo que has comentado, Javi, aparece la tensión rural y urbana. Es decir, cómo en el ámbito de la ciudad se considera un espacio pues, más abierto, más lleno de oportunidades, y cómo de repente lo que está ocurriendo en el espacio urbano sigue unos parámetros. Y el problema es que se mira desde los ojos de la ciudad urbana a la dimensión rural cuando son espacios completamente diferentes, ¿vale? Bien, muy rápidamente, ¿vale? Bueno, cuestiones más importantes con el tema de la desigualdad generacional, una definición de edadismo, ¿no? El conjunto de estereotipos, perjuicios, ¿no? De discriminaciones hacia las personas en función de su edad, y un poco esta idea de cómo la gerontofobia va a recoger 2 aspectos, ¿no? Uno que tiene que ver con esa especie de temor irracional a envejecer, pero luego todo lo que tiene que ver de rechazo con lo que tiene... O sea, con lo que es relacionado con la tercera edad. Es muy interesante esto porque también cuando pensamos sobre el tema de las construcciones sociales en torno a la edad, tampoco nos hemos olvidado de la juventud, ¿vale? También ha incorporado la idea de la juventud. Y aunque el elemento central reflexivo se centra sobre todo en el colectivo que más ha ido creciendo y que va a seguir creciendo en los próximos años, que es el de las personas mayores de 65 años, también de repente en torno a la juventud también hay una serie de líneas discursivas que están presentes y que también, digamos, marcan, ¿no? En todo caso, como estos tipos o las personas mayores pueden dar lugar a situaciones de conflicto, Manolo antes comentaba de manera jocosa el tema de las pensiones, pero en el fondo es que puede haber una sensación de que las personas mayores sean un colectivo privilegiado, obviando una cosa que parece una tontería, que es decir, es que se están llevando el dinero público a las pensiones. No, el problema no es ese. Porque si tú crees que esos principios a través de los cuales dicen, bueno, no, rebajamos las pensiones para que haya más dinero en otros sitios, no. El marco en el cual se hace ese discurso es quito las pensiones, pero quito la sanidad, quito la educación, el problema no es ese, ¿vale? Por tanto, tenemos que ya, o por lo menos ir construyendo, digamos, un discurso que justamente va a intentar, o va a plantear una especie de culpabilización hacia las personas mayores, ¿no? Y luego también como en torno a las personas mayores se va construyendo un imaginario que tiene que ver con
ya no son personas útiles, con elementos pasivos, como cargas, cuando justamente la situación que nos encontramos ahora es que el espacio, bueno, el segmento de población donde se observa una mayor participación político y social son las personas de más de 50, bueno, 55 años para arriba. Es decir, las que más están participando en los movimientos sociales, las que un mayor compromiso cívico están demostrando, son juntamente ese colectivo, ¿vale? Del mismo. Por tanto, habrá que estar vigilando de cómo se va construyendo estos discursos argumentarios y sobre todo vinculados o relacionados a la hora de legitimar ciertas políticas públicas. Es decir, no nos tenemos que imaginar de repente un comando de gente pegando a jubilados, no tengo que imaginar eso, pero que de repente se empiece a buscar una legitimidad a la hora de reducir el tema de pensiones ¿vale? Y yo creo que eso habrá que estar vigilando, ¿vale? Y que la importancia que tiene de crear modelos de cooperación intergeneracional, romper justamente esas barreras, esos imaginarios que crean esas barreras, ¿no? Bueno, por verdad, para aquí para allá, bueno, aquí únicamente especificar un poco más, porque antes se pasó un poco rápido, con el tema de, primero, discursos de odio, la tensión o los debates sobre la libertad de expresión, que son debates muy importantes, pero que a veces se utilizan de manera, y que además falaz, porque se plantea la libertad de expresión como un derecho absoluto y es mentira. No hay ninguna legislación en el mundo que considere la libertad de expresión como algo absoluto, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos la libertad de expresión acaba cuando te metes con el ejército. No es un chiste, es así. Es decir, puedes decir lo que puedes quemar la bandera, pero como afectes al ejército ya la has liado. Y luego el abuso que está haciéndose del término. Es decir, nos estamos encontrando por parte de algunos estados que están utilizando este término de una manera perversa para persecuciones políticas o para control de ciertos sectores, ¿vale? Por tanto, también mucho ojo con este uso. Los principales colectivos que son víctimas: migrantes, mujeres y el movimiento feminista y el colectivo LGTBI. Pero también, digamos, hay otros sectores que todavía no se han cristalizado como tal, y entre ellos, por cierto, cuestiones que tienen que ver con el edadismo, ¿no? Aquello de, es que estos viejos cobran mucho. Bueno, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero que entran dentro de este discurso que os estaba comentando de legitimar ciertas políticas públicas, ¿vale? Y un poco el planteamiento de intentar ir en contra del punitivismo, ¿vale? El punitivismo no ayuda a solucionar las cosas, los ayuda o a enquistarlas o esconderlas debajo del sofá, pero en realidad no es un abordaje real y maduro a las cuestiones que... ¿vale? Bueno, brechas digitales, inclusividad y ciudadanía. La COVID se ha convertido, digamos, como gran relato a partir del cual, ¿no? Se empieza a hablar de... Bueno, cuando se habla de brechas digitales, fundamentalmente los discursos se van a articular en torno al acceso a la red, acceso a la tecnología y competencias tecnológicas. Es curioso porque en todo esto se repite lo que Umberto Eco señaló en su obra de Apocalípticos Integrados, ¿vale? En cómo en torno a la tecnología de repente vamos a tener un sector tecnofilio que todo lo va a solucionar la tecnología, ¿vale? Y otro que vamos a tecnófico, fobia a la tecnología, que ya está dando lugar a la aparición de ciertos grupos, vamos a decir así, neoluditas, ¿vale? Que van a tener una... Pero en ambos casos plantean un abordaje de la tecnología como si fuera una cosa no humana. Porque una cosa que parece que era fuera de lo social ha llegado y ha dicho, chicos, chicas, hola, ¿no? Cuando en realidad la tecnología está atravesada por lo social. Y no solamente por lo social, sino por las relaciones de poder. Las relaciones de poder vinculadas a quién las diseña, las patentes, etc, etc, etc. Es decir, las tecnologías no son neutras. Al revés, todo lo contrario, ¿no? Por eso, cuando se habla de acceso a la red, acceso a la tecnología y competencias tecnológicas, es casi brechas de carácter religioso. Porque ninguna de ellas se plantea una reflexión mucho más profunda justamente de los procesos de construcción social de la tecnología. De hecho, el acceso a la red, el problema no es el acceso a la red. Si ahora en Navarra tenemos red hasta las Gardenas, el problema es el por qué que el acceso a la misma está mediado por empresas privadas
Y muchas veces el problema no es el acceso, el problema son las situaciones socioeconómicas de ciertos colectivos que no pueden acceder, no porque el cable no llegue, sino porque sigue siendo gestionado por empresas privadas. El acceso a la tecnología, 3/4 de lo mismo. Y las competencias y habilidades tecnológicas, 3/4 de lo mismo. Es muy interesante en esto porque hay un elemento que lo conecta con el edadismo, que es pensar que las personas mayores son incapaces con la tecnología. Y es falso. El colectivo que más recogió un incremento en sus competencias tecnológicas fue las personas mayores durante la COVID, que por la necesidad de estar en contacto con sus familiares, de repente empezaron a aprender pero, de ahí Javier, tú me vas a aclarar, tú haces un curso de formación informática y se te llenan de personas mayores. Es que es gente que está deseando aprender, que más que aprende, que es muy activa y demás, ¿no? En donde realmente hay una tensión son con las mujeres. Y que en realidad el problema no es tanto un problema vinculado con el mercado de trabajo, que en realidad no es tanto un tema de mercado de trabajo, sino de situaciones que tienen que ver de la diferente presencia de mujeres en función del tipo de carreras de la misma, ¿vale? De tal manera que todas estas políticas que hay en torno a la alfabetización digital, entendida como enseñar a la gente a manejar el ordenador, en realidad lo que tenemos que empezar ya a pensar es en un nuevo nivel de pensar ya en clave de la ciudadanía inclusiva, ¿vale? Y aquí aparece el tema del papel de la administración. Claro, aquí históricamente retomo una frase que es muy corta, pero me parece que es: el lenguaje es poder. El lenguaje es una fuente de poder y sobre todo lo sabe la administración, ¿vale? Que no se sabe de tipo esotérico. El cómo uno de los elementos a través de los cuales la administración demuestra su poder es justamente en el manejo de conceptos, términos y frases que creo que no las entiende ni siquiera una parte de los trabajadores, por eso tienen que tener una cosa que se llama servicios jurídicos, ¿no? Bueno, he dicho la maldad, vale. Y cómo este uso del lenguaje en esta clave de relación, ese uso del lenguaje diferente al lenguaje común, se establece una relación de poder desigual, digamos, con la ciudadanía. De tal manera que se crease una relación en donde cómo se puede articular un principio de igualdad cuando estoy delante de una entidad que está hablando en un lenguaje que yo no entiendo. Y que además lo utilice también otra vez en un tipo de lenguaje mágico, ¿vale? Esotérico, al cual tengo que ir y tienes que además aguantar estas miradas condescendientes por parte del funcionario del turno que dices: hombre, pero si esto es fácil, ¿no? Que es todavía como... Es cierto que, hay que hacer la verdad, ha habido un esfuerzo con el paso del tiempo de intentar adecuar, de intentar que ese lenguaje sea lo más accesible posible, pero el problema que es cuando ha entrado el tema de la e-administration, ¿vale? El tema de cómo todas las actividades de la administración llevarla al ámbito de las redes sociales y de la tecnología. De tal manera que se aparece, o digamos se cristaliza, otro problema, que es justamente la barrera tecnológica. Y me pongo un caso muy concreto. Si os acordáis, con todo el tema de la COVID, el Gobierno de España sacó una serie de ayudas, ¿os acordáis? ¿Vale? Y cuando luego se evaluó de cuántas personas las había pedido, de repente les habían pedido que un 10%. Claro, dices, claro, ¿qué pasa? ¿Que la gente no tiene ayudas? No, es que la gente fue incapaz de interaccionar con la página de la Seguridad Social. Primer comentario que uno hace: es que la gente está... Vale. Hasta que tú te pones a ayudar a tu vecino y te pones delante de la página de la Seguridad Social convencido que por tener formación académica y por gustarte un poco la tecnología vas a ser capaz de... Y a la media hora te sientes tan imbécil como el otro, ¿vale? Bien. O más todavía. Claro, imaginar si a eso le sumamos el uso de un lenguaje esotérico. ¿A quién estás dejando fuera? ¿No? Es decir, de tal manera que a veces de una manera no querida la administración está convirtiendo como un factor de exclusión social. Y claro, si uno percibe que no es tratado en una igualdad de condiciones o reconocimiento,
se ubica en una situación de inferioridad. Y esto es importante tenerlo en mente porque eso acaba influyendo en el tema de la convivencia, en tanto un espacio de encuentro. Pero ¿qué espacio de encuentro puede haber si la misma administración me está articulando mecanismos o barreras en las cuales me está diciendo tú no eres de primera? Y, por tanto, bueno, sí que es cierto también que en Navarra hay una diferencia entre la administración del Estado y el Gobierno de Navarra. En el Gobierno de Navarra sí que hay, digamos, un proceso de mejora en esto, y en el caso de la administración del Estado, pues al revés, ¿no? De hecho, algunos estudios e investigaciones se apuntan a esto. Pero en todo caso, una cuestión que, eso, importante, que no tenemos que perder de vista. La nueva cuestión del precariado. Bueno, también rápidamente, cómo hemos asistido a un proceso de transformación del mercado de trabajo, cómo se han ido incrementando todas las condiciones sociales menguantes, desregulación de las relaciones laborales, un mercado completamente excluyente, que está generando nuevas y cada vez más profundas desigualdades sociales, y cómo hay dos figuras que se están interrelacionando, que aparecen en este escenario, que es la figura del precariado y la figura de los trabajadores pobres. De tal manera que el resultado de esta especie de entrecruzamiento es una especie de biografías de personas que lo que van a tener en común va a ser justamente la vulnerabilidad laboral, social, en donde la cuestión de género y la cuestión migratoria van a ser cuestiones transversales que los van a atravesar de manera radical. Es importante tener en cuenta que es más o menos a raíz o después de la crisis del 2008 ha habido un proceso continuado de trabajadores pobres, pero estamos en un momento en donde está aumentando el número de personas afiliadas a la seguridad social, pero también están aumentando el número de personas en situación de pobreza. Es decir, lo cual nos está ubicando en un escenario en donde, lejos de reducirse, está aumentando este porcentaje de trabajadores pobres. El concepto de precariado es un concepto que lo que hace es incorporar dos ideas, o mezclar la idea de la precariedad y el proletariado, y que, bueno, a la hora de hacer una especie de síntesis, hablaríamos de precariado, hablando de inestabilidad e inseguridad laboral, unas condiciones laborales y unas perspectivas vitales peores que la de sus progenitores, con unos horarios imposibles, la idea de la completa disponibilidad, un pluriempleo, el no tener ya acceso a una serie de derechos sociales que hasta ahora se consideraban básicos, fundamentales, pero personas que tienen una alta cualificación educativa. Hay una especie de, frente a figuras anteriores, como una especie de elemento como de ruptura en este caso. Una alta cualificación educativa que no es reconocida o es reconocida parcialmente por el mercado de trabajo, y que, bueno, se asumen trabajos en unas condiciones laborales pues muy por debajo de las expectativas vitales de los mismos. Claro, todo esto lo que nos está hablando es un escenario en donde esta idea del trabajo estable, del trabajo medianamente estable incluso, y el trabajo como una vía para acceder a una vida social, a una vida, digamos, compartida con otros, una vida construida con un proyecto de vida a largo plazo, se está reventando, o se está, si queréis, diluyendo, ¿no? Claro, esto lo que va a dar lugar es incremento de la incertidumbre, disolución de los vínculos de confianza, del compromiso social y el capital social. Cuando alguna vez nos preguntamos a los jóvenes por qué no participan en política, igual la pregunta habría que preguntar cuál es la situación vital, la situación profesional y laboral de los jóvenes. Es que igual no es un problema de que los jóvenes sean egoístas, es que igual están más preocupados en no morirse de hambre. Por tanto, frente a algunos discursos de carácter moralista sobre la juventud que cíclicamente las personas mayores lanzamos, habría que preguntarse también por las condiciones materiales y de vida de este colectivo. Podríamos plantear también, bueno, hay tres tipos de precariado, bueno, podemos identificar tres tipos de precariado, pero bueno, vamos a... ¿vale? En todo caso, el precariado no solamente tiene una dimensión puramente laboral, sino también tiene una dimensión de carácter social. Personas que ven o son incapaces de construir una identidad
asociada a una cierta estabilidad vital, lo que va a dar lugar es justamente a un deterioro de todo lo que tiene que ver con el capital social y a la emergencia de posiciones de conflicto, resignación o de abandono, además en clave de salidas individuales. Uno, cuando va analizando ciertos, mejor dicho, una cosa que has comentado antes aquí me parece muy interesante. Cuando uno escucha con atención ciertas votantes de Vox, los más jóvenes, quitando las partes folclóricas y vinculando directamente sus acciones vitales, empiezan a aparecer estos elementos. Es decir, cómo ese resentimiento, cómo esta idea del abandono, cómo esta idea de la incapacidad de crear un proyecto de vida le lleva a... y además, que el precariado económico acaba siendo un precariado político, porque no se ve reconocido por las instituciones, conlleva justamente apoyar a aquellas fuerzas políticas que de una manera más o menos falaz le promete, digamos, un mundo maravilloso que evidentemente no va a tener lugar. En todo caso, esto es una brecha que si no se cierra, o por lo menos no se aborda, lo que va a acabar afectando no solamente al ámbito de las relaciones laborales, sino a la dimensión social y a la dimensión política, ¿vale? Y que, evidentemente, van a afectar a la convivencia. Esto acabo de verdad, que es el factor espacio. Es un poco una reivindicación de recuperar cómo el espacio, primero, es el resultado de un proceso sociohistórico de construcción social, que el espacio reproduce las desigualdades y las relaciones de poder, y es un espacio ambivalente. Es decir, la convivencia no es la ausencia de conflicto, y creo que es una cosa que se ha dicho a primera hora de la mañana, creo más o menos. La convivencia es saber vehiculizar y gestionar el conflicto. ¿Vale? Es decir, por tanto, cuando de repente se habla de crear espacios seguros, hay que analizar discursivamente muy bien lo que hay detrás de los espacios seguros, porque a veces nos encontramos proyectos sociales de carácter más bien autoritario. El espacio urbano es un espacio ambivalente como es la vida social, y va a haber situaciones de convivencia y situaciones de conflicto. La clave es cómo las abordamos y cómo trabajamos con ella, ¿vale? Lo que pasa es que estamos en un momento que lo conecta por la misma, y esto es muy interesante, que lo conecta en la misma lógica del precariado. Estamos en un momento de rearticulación del espacio público. Estamos en un momento en el cual todo lo que tiene que ver con lo público está en un proceso de degradación. Estamos en un proceso en donde el espacio público está en un proceso de privatización. Y aquí estamos con el tema de las terrazas. Por ejemplo, del tema del COVID, de cómo una medida puramente provisional y se ha quedado ya prácticamente fija, ¿no? Y cómo, de alguna otra manera, la presencia del otro en el espacio urbano construye o articula una serie de discursos que muchas veces se construyen en relación al miedo, ¿no? Y cómo el espacio es un espacio justamente de desigualdad social y de relaciones de poder. Yo en un principio identifico cuatro niveles que muy rápidamente lo voy a señalar en relación solamente con el tema de la convivencia. El primero es el que hace referencia al concepto de las calles en las plazas, y que es una especie de apelación a mirar el ámbito de las relaciones cotidianas. Es en lo cotidiano, es en el día a día, en donde lo social se la juega. Y en donde justamente nos vamos a encontrar la cristalización de esos conflictos, ¿no? Y de hecho es muy interesante cuando analizamos las estadísticas de delitos de odio y les preguntamos por el lugar donde han tenido lugar las agresiones, lo que nos encontramos es que la mitad de ellas tienen lugar en el espacio público, en las calles, en las plazas. Y lo más terrible es que la mitad de las víctimas dicen: no quiero volver a pasar por ahí. Es decir, es justamente el haber sido víctima de discursos de delitos de odio lo que hace es que la experiencia del espacio se convierta en algo traumático, y su visión también de la misma, ¿no? El tema de entornos cotidianos y la convivencia. Muchas veces los discursos de ocio nacen de conflictos vecinales mal gestionados. Es decir, de conflictos cotidianos que tengo con mis vecinos, con mis vecinas. Y aviso a navegantes, en el último estudio diagnóstico de situación Pamplona en relación al tema este, aumenta el número de jóvenes que empiezan a articular una posición negativa de sus vecinos y de vecinas en función de su religión o de su origen. Y es un indicador que está apareciendo, todavía no es importante, pero es un aviso que en ese espacio de la convivencia cotidiana es donde se empieza a fraguar la tragedia.
El riesgo de la segregación espacial. Y yo creo que lo que acaba de comentar antes Javi lo ha contado de una manera fabulosa y no voy a insistir un poco más ahí. A mí me parece las metáforas de los márgenes y los umbrales como muy potentes para ir analizando esos procesos. Márgenes y umbrales, tensión rural, urbano-rural, pero también dentro de las ciudades, las fronteras internas de las ciudades que se están configurando. Y por último, reivindicar la mirada feminista de la ciudad, ¿vale? La ciudad como un espacio para ser vivido, para ser cuidado, y bueno, incorporar, digamos, que va mucho más allá de todo lo que tiene que ver con investigaciones o estudios del tránsito, de la movilidad a ciertas horas de la noche, sino concebir el espacio urbano como un lugar para todos y para todas, ¿vale? Y cuando digo para todos y para todas, justamente considerando su diversidad y su variabilidad.